el ser progre, o correctamente progresista o progresivo, en el contexto actual. Y muchas personas les llamamos progres, pero como una forma despectiva sobre sus ideas. Todo esto tiene que ver con los movimientos sociales actuales, que es un tema muy importante en este siglo. Pero bueno, si sigues mi canal, tú sabes que normalmente no estamos muy de acuerdo con los progres. Pero para poder tener una discusión adulta, seria, correcta, coherente, con alguien que es progre, primero tenemos que entender qué es lo que ellos buscan. Es vital en cualquier discusión, pues entender ambas partes para poder no solo llegar a atacarnos, que no se vuelva nada más, eres un progre y tú eres uno de derechas, sino entender ambas posturas. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Hola, yo soy Manu y esto es El Feminista en Misandria. A ver, para empezar, ¿qué es lo que está buscando los progres? Bueno, los progres, así les dicen, y normalmente con connotaciones negativas, son aquellas personas que están peleando todos los movimientos sociales. La esencia del progre es muy honesta, es buena. Son personas que están buscando que todos los movimientos sociales de este siglo se respeten y se cumplan. Entonces, la pregunta obvia es, ¿qué es lo que están buscando todos los movimientos sociales? Todos sin excepción. Cuando estemos hablando de temas sociales, que puede ser obviamente en mi canal de sexos entre hombres y mujeres, de la comunidad LGBTQ, temas raciales, temas de religiones, de diferentes estratos sociales, de diferentes niveles educativos, todos estos movimientos sociales buscan solo una cosa. Todos tienen una cosa en común. Todos lo que buscan es la igualdad. ¿La igualdad de qué? De derechos y obligaciones, posiblemente oportunidades, que no significa resultados ni equidad. Igualdad. Igualdad y equidad, dos cosas muy diferentes. En todos debemos entender que hay diferencias. Así como hay diferencias entre hombres y mujeres, también hay diferencias culturales entre una persona católica y una judía. También puede haber diferencias entre una persona morena y una persona blanca. Pero a nivel ciudadano, a nivel individuo, dentro de una sociedad, y parte vital de una sociedad es la parte legal y gubernamental, deberíamos ser tratados como iguales. Cada vez que hablemos de temas sociales, el que ustedes quieran, por favor recuerden la figura famosa que casi todos los juzgados del mundo tienen. Es una mujer con una balanza equilibrada, pero siempre con los ojos tapados. ¿Cuál es el simbolismo de esa figura? Es la ley, la sociedad, deberíamos tratar como iguales a todo el mundo sin importar quién seas. En particular y más importante es la ley. Por favor, regálame un like, suscríbete para ver nuevos episodios y me encanta conocer todas tus opiniones. Ahora bien, si hemos aceptado que los progres en esencia, pues es bueno, están buscando igualdad social, sin importar de su temática, puede ser de raza, este canal es entre los sexos, religiones, lo que ustedes quieran. ¿Por qué hay tanta discusión y por qué se les dice de manera despectiva progres? La respuesta más corta y más fácil es por exageración. Y esto es algo que se ha heredado principalmente del tema del feminismo. Eso es completamente algo heredado de este movimiento social entre los sexos, que hoy en día ha dejado de ser feminista y se ha vuelto misándrico o hembrista. Y claramente vivimos en un matriarcado. Pero permítanme explicarlo un poquito más a fondo. Después de la tercera oleada del feminismo, que estuvo en los 70s, la verdad es que para la década de los 80s se alcanzó ese momento utópico en donde como ciudadanos, hombres y mujeres éramos iguales. ¿Por qué? Porque ya las mujeres podían estudiar, trabajar en lo que quisieran, legalmente no había ninguna ley que afectara a las mujeres y le diera beneficios a los hombres, ya se había alcanzado. Pero algo que hizo muy bien el feminismo fue empezar a pedir más y más. ¿A qué me refiero? A que agarró el feminismo y dijo, a ver, esos son los derechos y obligaciones, ¿correcto? Especialmente los derechos. Las obligaciones no les gusta mucho. Y lo voy a ver, los derechos, como si fuera un buffet.
Yo voy a elegir como feminista qué sí me conviene y qué no me conviene. Y yo voy a seguir hablando de feminismo y feminismo y feminismo y feminismo para ganar y que dejara de ser igualitario en beneficio de las mujeres. Entonces, hoy en día no vivimos en feminismo, vivimos en un matriarcado, vivimos en misandria, porque hay más derechos y menos obligaciones para las mujeres. Pero eso hizo muy bien el feminismo, porque cada vez que hablaban de algún tema, feminismo, y entonces socialmente ya no lo puedes criticar. No tienes que decir, ok, sí, es feminismo. Pongamos ejemplos muy claros. Las mujeres lo que buscan es que sean en los puestos laborales más importantes que los hombres, que haya más posiciones para ellas. Pero ¿qué es lo que pasó después de los 90s? Que las mujeres se empezaron a dar cuenta que así como los hombres sabemos que no es fácil ser el 1%, que por eso se llama el 1% de la población, es muy difícil ser exitoso, no es fácil. Las mujeres empezaron a dar cuenta que no es fácil por sus propios méritos. Entonces han estado metiendo supuesto o malentendido feminismo, y entonces hoy en día estamos viviendo en una cultura en donde hay cuotas laborales de género, en donde tienes que contratar forzosamente a mujeres, tienes que ascender forzosamente a mujeres, en donde estamos obligando a gobiernos y empresas que tengan áreas de equidad, de igualdad, de género, de como ustedes le llamen. En el gobierno también hay Instituto de Igualdad de Género, todo esto que está obligando o dándole beneficios a las mujeres para que se les aseguren las posiciones que ellas quieren, porque ellas nunca piden igualdad en lo malo, solo en lo positivo y en lo bueno. Y hoy en día despedir a una mujer es muy complicado, nadie lo quiere hacer, nadie quiere despedir a una mujer porque no vaya a ser que te metan una demanda de género, de que, me despediste por el hecho de ser mujer, pero al mismo tiempo sí la tienes que contratar por el puro hecho de ser mujer. Es decir, el feminismo lo que buscaba era igualdad. Déjame estudiar y déjame trabajar. Ok, ya varias generaciones, ¿eh? Hoy a nadie se le hace extraño ver a una mujer en una posición. A nadie. A ningún niño chiquito se le hace extraño ver una jueza mujer. Y como sociedad, nadie discute que haya mujeres trabajando. Nadie. Pero en lugar de buscar conseguir el éxito por sus propios medios, por su individualidad, al igual que tenemos que hacerlo los hombres, tenemos que obligar a que nos den la igualdad de resultados. Vayan a ver mi video de igualdad de resultados. Recuerda que ya salió a la venta mi nuevo libro, se llama El hombre feminista en un mundo misándrico. En mi perfil viene el link para que puedas encontrarlo en tu país. Espero que con mi ejemplo del feminismo podamos entender por qué esta discusión de los progres. Porque al igual que el feminismo, toda esta exageración de, como yo era el que sufría o la minoría en el pasado, ahora yo tengo que tener más derechos que los demás. En Europa hoy en día se está volviendo todo un tema y un problema muy grave, el tema de la religión musulmana. Hoy en día en los medios es imposible, es pecado hablar mal de alguien que sea musulmán. Y al mismo tiempo hay países en donde están arrestando personas que están rezando en la calle, personas que son católicas o judías. Entonces, eso es un ejemplo de la exageración. En países en donde hay muchos tipos de razas, hoy en día estamos atacando abiertamente a las personas que son de color blanco y dándoles preferencias a otros colores o a otras razas. Ejemplos claros, pues también hay cuotas de géneros por colores o por razas o por la comunidad LGBTQ, etc. Por eso es que se les llama de manera despectiva progres. En esencia, lo que estaban buscando era algo sano, era algo bueno, que todo el mundo alcanzáramos esta igualdad social, que no importa si eres hombre o mujer, no importa si eres católico o musulmán, no importa si eres blanco o negro, todo el mundo tenga las mismas oportunidades, todo el mundo tenga los mismos derechos ante la ley. Me parece que es muy loable lo que los progres estaban originalmente tratando de hacer. El problema es que hoy ya se están exagerando. Hoy ya están asegurando que todas las mujeres son víctimas. Todas las personas de color púrpura o violeta o el color, da igual el color, tienen que tener mayores derechos que los blancos. Que tal religión es mejor que otra. Por tratar de compensar ese desbalance que hubo en otros siglos, en el siglo pasado,
esa balanza no solo se alcanzó, sino que ya se está sobrecompensando. Ese es el grave problema de los progres, que no están buscando igualdad, están buscando beneficios. En este canal nos dedicamos al tema de hombres y mujeres. Hoy en día es clarísimo con todas estas leyes de géneros, institutos de la mujer, institutos de igualdad, la ONU, todo este tema que ya hoy en día vivimos en un matriarcado abiertamente. Hoy los hombres somos ciudadanos de segunda clase, pero como no entendemos bien las palabras, le seguimos llamando feminismo. Porque si tú fueras una mujer realmente feminista, no estarías de acuerdo con que haya esa desigualdad hombres y mujeres, aunque tú seas la beneficiada. Entonces, el progre lo que busca es el beneficio de lo que hoy en día socialmente está de moda o es correcto. Y de repente se meten a temas geopolíticos que muchas veces no entienden. Un ejemplo muy claro es la guerra entre Israel y Palestina. Hay muchas personas que están opinando más por que esté de moda y cuál es lo bueno. Cosas ridículas como la comunidad LGBTQ apoyando a Palestina, cuando en Palestina, por ley, ellos están prohibidos y podrían llegar a matarlos. Pero con tal de estar de moda y hacer lo que socialmente o políticamente suena correcto, entonces de repente dicen cosas que no tienen sentido. Entonces, al igual que el feminismo, empezó como algo bueno, igualdad. Y sí, las mujeres deberían ser socialmente iguales que los hombres. Lástima que ya se sobrepasó y hoy vivimos en una misandria espantosa. Pero ya está pasando con temas de religión, de raza, de niveles socioeconómicos. El tema de niveles socioeconómicos en Latinoamérica en particular es muy poderoso porque los políticos, especialmente de izquierda socialista, están utilizando el populismo para manejar y manipular. Solo para cerrar el capítulo, recuerden que todo este tema a nivel Estado, política, ONU, etcétera, no lo están haciendo por el bien de la sociedad, lo están haciendo como un método de manipulación. Uno, y el más obvio, como una cortina de humo para hacer cambios importantes que te quitan tu libertad, hablando de temas que no son tan importantes. Y por otro lado, hay una agenda globalista por parte de la ONU del 2030 que quiere acabar con los blancos, con la familia, con el exceso de personas, con que las mujeres dominen el planeta, que sean solo ellas las líderes de todo. Hay muchos temas muy peligrosos. Entonces tenemos que entender correctamente qué sí es ser progre de verdad. Muchas gracias, yo soy Manu, esto es El Feminista en Misandria y nos vemos en el próximo capítulo.